Bien, vamos a ver en este tema los llamados sistemas de numeración. Nos situamos. Nosotros estamos acostumbrados a expresar siempre números en el llamado sistema decimal. Por ejemplo, si yo me encuentro esta expresión matemática, todos sabemos identificarla como el número 537. Y en términos matemáticos se dice que es un número del sistema de numeración decimal. O lo que de otra forma podemos expresar, sistema de base 10. Pero existen infinitos sistemas de numeración, tantos como nos queramos inventar. Por ejemplo, va a existir el sistema de numeración octal. La base del sistema es el 8. Un ejemplo, la expresión que aparece en la lámina. Existe el llamado sistema de numeración binario, extraordinariamente importante en el funcionamiento de los ordenadores. Por ejemplo, esa expresión corresponde a un número en binario. Existe el hexadecimal, base 16, etcétera, etcétera, etcétera. En este vídeo vamos a intentar que queden claras dos ideas. Vamos a recordar detalles. Primer detalle, los llamados símbolos, cifras o guarismos. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro famoso sistema de numeración decimal, vamos a utilizar las siguientes cifras o guarismos. Del 0 al 9. Es decir, si el sistema es decimal, o lo que es lo mismo, llamado en base 10, la mayor de las cifras que puedo utilizar es una unidad menos de lo que indica la base. Sistema de numeración decimal, cifras del 0 al 9, una unidad menos. Por ejemplo, 573 representa un número expresado en el sistema de numeración decimal. Teóricamente deberíamos expresarlo de esta forma, pero como es nuestro sistema, no expresamos la base. Se supone que es el decimal. Primer detalle importante, en todo sistema de numeración tiene que tener definida lo que se llama una base. Y las cifras, símbolos o guarismos que se utilizan para formar los distintos números, la mayor es una unidad menos de lo que indica la base. Primera idea que tiene que quedar extraordinariamente clara. Vamos con la segunda idea. Valores de las distintas cifras en los distintos lugares. Nosotros sabemos que dependiendo de en qué lugar esté la cifra, tiene un valor. Por ejemplo, las unidades. La cifra toma el valor que indica ella misma. Si está en esa posición, lo que en el decimal llamamos decenas, al valor de la cifra lo multiplico por 10. Por 10 al cuadrado en las centenas, o lo que es lo mismo por 100, por 10 a la 3 unidades de millar, o lo que es lo mismo por 1000, etcétera, etcétera. Vamos con un ejemplo, 573. El significado de ese número, cifra en las unidades, 3, más cifra en el lugar segundo llamadas decenas, su valor multiplicado por 10, 7 por 10, 70, más cifra en el lugar llamado de las centenas, lo que expresa la cifra que es 5 por 10 al cuadrado que es 100, valor 500. Ese número equivaldría a esa expresión. Resumen a lo dicho hasta ahora, nos vamos a encontrar sistemas de numeración que no son decimales. La base puede ser cualquier número. Detalle, las cifras que vamos a utilizar van desde el 0 hasta una unidad menos de lo que indica la base. Luego vamos con un ejemplo. Segundo detalle, dependiendo del lugar donde coloquemos la cifra, le corresponde un valor. Pasamos a la siguiente lámina, vamos con el llamado sistema en base 8 llamado octal. Vamos a hacer pasito a paso lo que hemos dicho hasta ahora.
Existe un sistema de numeración denominado en base 8, dicho con más elegancia, octal. Razonamiento sencillo. ¿Qué cifras utilizaremos en el sistema de base octal? Pues empezando por el símbolo cifra o guarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una unidad menos, la mayor cifra que podemos utilizar en ese sistema de numeración, en este caso el 7. Segundo razonamiento. ¿Qué valores tienen las cifras en esos números expresados en base 8? Es decir, voy a encontrarme un número en el sistema de numeración decimal de base 8, sistema octal, vamos a ver cuál sería su equivalente en número decimal. Nos encontramos el primer ejemplo. 381 en base 8. Primer razonamiento. Estupidez matemática. No puede existir un número en el sistema octal en el que una de las cifras valga lo mismo que la base. Como mucho puede ser 7. No tiene sentido matemático. Vamos con otro ejemplo. 352 en base 8. Me están diciendo que es un número en el sistema octal, expresado en base 8. Vamos a ver su equivalencia en nuestro sistema decimal. Extraordinariamente sencillo. Sitúo los símbolos, cifras o guarismos en el correspondiente lugar. Y, por tratarse de un sistema en base 8, el valor de las cifras en esa posición, lo mismo que en el decimal, su propio valor. En esa posición, multiplicado por 8. En esa posición, por 8 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente, obtenemos el valor de ese número en base 8 en forma decimal. Resultado de esa expresión equivale 2 más cifra 5 por 8 más cifra 3 multiplicado por 8 a la 2, valor 64. Operamos la expresión 2 más 40 más 192. Efectúo la suma 4, 13, 1 y 1, 2. El 352 en base 8 se corresponde al 234 en el sistema de numeración decimal. Resumen al contenido de este vídeo, que quede muy claro que existen en realidad infinitos sistemas de numeración. Los más frecuentes y los que más vamos a utilizar, el que utilizamos habitualmente, el llamado decimal, y especialmente el sistema binario. Se utiliza muchísimo en computación. No voy a entrar a profundizar la utilidad del binario en el tema de ordenadores, pero que sepáis que el sistema binario es, vamos a decir, la esencia de los ordenadores. Cualquier sistema en base, en este caso 8, podemos expresarlo en forma decimal. Solamente debemos recordar dos detalles. Las cifras son desde 0 hasta una unidad menos de lo que indica la base, y el valor real de cada una de las cifras en los distintos lugares, en este caso, van a ser potencias de 8. De la misma forma que en el decimal, las unidades toman su valor en esa posición por 10 al cuadrado, por 10 a la 3, si es de base 8, se corresponde a su valor por 8 al cuadrado, por 8 al cubo y así sucesivamente. En el próximo vídeo vamos a ver cómo pasar de decimal a cualquier base o de cualquier base a decimal. Tema concluido.